el Perú todavía a la fecha nunca ha construido un centro juvenil para menores, ya Claro. es una cárcel de menores. Son espacios que están acondicionados, en el cual obviamente los protocolos de seguridad y los ambientes no tienen la idoneidad para trabajar con ese tipo de población. Buenos días, a tu disposición. Gracias por la invitación. Bien, Cristian, sobre Maranguita se ha hablado absolutamente todo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero antes que nada, ¿cómo tomas tú el hecho de que 6 internos extranjeros hayan escapado de este centro de reclusión y que nadie se haya dado cuenta y que incluso ahora el director del centro esté diciendo de que huyeron apoyados o ayudados por el propio personal de la institución? Gracias por la pregunta. Bueno, es un reflejo del tema pendiente que es la reforma del sistema juvenil, bueno. Es decir, lamentablemente el sistema juvenil peruano se encuentra en déficit, en carencias de mucho tipo, ¿no? Obviamente una evasión o fuga es un reflejo de que el sistema de seguridad, los protocolos están fallando y que sí el sistema tiene una gran dificultad. Por ejemplo, un dato importante, ¿no? El Perú todavía a la fecha nunca ha construido un centro juvenil para menores, ya Claro. es una cárcel de menores. Son espacios que están acondicionados, en el cual obviamente los protocolos de seguridad y los ambientes no tienen la idoneidad para trabajar con ese tipo de población. Entiendo yo que desde hace mucho tiempo, años, ¿ah? Y diferentes gobiernos han hablado de Nunca. Maranguita y se hablaba justamente de su reubicación, pero mira, es el 2 de mayo, perdón, del año 2025 y no pasa nada. Sigue Sí, todavía bueno, ese lugar recibiendo menores infractores. ¿Capacidad para cuántos tiene Maranguita? Y yo también te pregunto lo siguiente, seguramente está desbordado, ¿no? claro, mira, por ejemplo, la capacidad según los reportes es de 540 jóvenes. En este momento hay una sobrepoblación, pero como te decía, pues lamentablemente los espacios a nivel de país no hay centros que hayan sido construidos para ese tipo de función. Son espacios que han sido, repito, acondicionados y obviamente los ambientes no tienen los espacios idóneos de seguridad que obviamente reflejan un poco el tema de la precariedad del sistema juvenil. Es un poco la dificultad. Por ejemplo, Maranguita va a cumplir este año 80 años Mm. de ubicación en San Miguel. Y ya hace tiempo se ha pensado en el tema de la reforma del sistema y por qué no pensar quizás como otros países vecinos ya construir, repito, centros juveniles para esta población en un espacio adecuado y seguro para esto. Bueno, pero ahora lo llamativo de todo esto es que además está albergando a ciudadanos extranjeros, ¿no? Estos que han escapado son 6 venezolanos. Ahora estamos hablando de, bueno, el término adolescente significa adolecer y estas personas ya no adolecen de absolutamente nada. Hay gente que ha cometido delitos que forman parte de una organización criminal Exitosa. muy, muy temida en la ciudad. Entonces tienen vínculos, tienen relaciones, seguramente ya deben estar puestos a buen recaudo, ¿no? Pero el asunto es que ahora el ámbito en el que Maranguita se encuentra es otro, completamente distinto. Y los crímenes también son otros. Claro, pasa lo siguiente, que la conducta criminal ha evolucionado, lamentablemente. Eso implica, como tú bien comentabas, que hoy en día las bandas criminales de adultos utilizan menores y lo eleccionan para ser parte de los grupos. Entonces, lamentablemente esto hace que los jóvenes tengan hoy día un perfil delictivo mucho más complejo que antes. Pues en ese contexto, ¿qué implica? Si el crimen ha evolucionado, también el sistema peruano tiene que tener un mejor recurso de manejo, ¿no? De contención, de supervisión, de seguridad y obviamente también de tratamiento en el tema. Es un tema pendiente, lamentablemente, y cuando salen estas noticias es un poco reflejo, ¿no? De quizá el sistema hace la contención. Se entiende que hay intentos buenos de querer mejorar el sistema, pero obviamente el tema de fondo es, repito, una reforma del sistema que esperemos algún día se pueda dar. Escúchame una cosa, ahora, a mí también me llama la atención esto. Estos señores, algunos de ellos han cumplido ya 18, 19, son mayores de edad. Lo correcto no es que ni bien cumplan la mayoría de edad sean puestos a disposición de otro centro penitenciario o ahí estoy equivocado. Claro, te explico brevemente. El sistema de responsabilidad penal adolescente sanciona a adolescentes entre los 14 hasta antes de cumplir 18 años. Claro. Entonces, ¿esto qué implica? Que tiene que haber, según el reglamento, espacios diferenciados por edades. Correcto. Esto está en el papel, en la práctica no se cumple. ¿Y qué pasa aquí? Cuando el menor tiene sanciones amplias o largas de hasta 7, 8, 9 años, pasa lo siguiente, que va a haber un espacio físico combinados adolescentes menores y adolescentes mayores de edad. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería lo ideal? Lo que tú comentas, que haya espacios diferenciados por edades. Pero ese tema, repito, no se da porque obviamente no hay las condiciones ni la infraestructura para esto. Lo que sí hay, por ejemplo, también es un pequeño anexo
en el penal Ancón 2, que es un área que obviamente tiene una capacidad de 196, que a la fecha también imagino ya estará un poco con un número importante de adolescentes. Entonces el sistema, repito, es un poco reflejo de lo que pasa actualmente. Ujú. ¿En qué quedó el tema del traslado de Maranguita hacia otro espacio? ¿Ah? Entiendo yo que hubieron propuestas, por ejemplo, una de ellas de quien fuera alcalde en su momento, Salvador Erezi, que lo fue creo hasta 2 o 3 veces. Él siempre tenía esta idea Correcto. de que Maranguita tenía que salir de ahí porque ya San Miguel, perdón, sí, San Miguel había crecido tanto, era una zona urbana, ¿no es cierto? Y esto afectaba a la seguridad de los vecinos. Claro, el tema ha salido siempre de manera mediática cuando ha habido fugas evasión, pues, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando Maranguita llegó, imagínate, pues, 1945 esa zona, obviamente es una zona despoblada, porque estaba en la periferia de Lima, pero obviamente con el tema de la urbe, San Miguel es un distrito y ahora la zona es urbana. Entonces, en ese contexto, ¿qué se espera? Una reubicación, ¿no? Quizás en un espacio que esté más acondicionado y, repito, que sea construido para esta finalidad, porque Maranguita, para empezar, por el tema histórico, es un espacio, repito, que ha sido adaptado, o sea, no es un espacio construido para esta finalidad. Pues en ese contexto, obviamente, se espera que en su momento haya una reubicación en una zona quizás de Lima periférica que sea segura para esta población, que obviamente el riesgo de evasión sea, digamos, casi ínfimo casi nulo. Bien, escúchame una cosa. Hay intentos, ¿no es cierto?, de legislar sobre el tema de menores infractores. Entendemos todos que hay un código internacional que defiende los derechos del menor y el adolescente, que esto es un código además de carácter mundial. Sin embargo, aquí hay intentos para que los menores infractores tengan, ¿no?, el mismo nivel de procesamiento y juzgamiento que un adulto. En ese sentido, ¿tú qué opinas? Claro, ese es un tema muy controversial, ¿no? Yo Exitosa. creo que es un tema de debate y análisis técnico, desde la mirada del derecho, desde la mirada de la psicología, sociología, y obviamente convocar a gente que el tema conozca, porque la intención puede ser buena, no queremos que el crimen se reduzca. Ahora, ya el proyecto ha pasado al Pleno, ha sido aprobado y entiendo que está ahorita en presidencia. Es una propuesta de respuesta social especialmente al tema del crimen, de que hay jóvenes que cometen crímenes muy violentos, llámese sicariato, extorsión, homicidio. En la data del sistema son el porcentaje menor, pero obviamente hacer este crimen muy violento hay una respuesta social de rechazo y repudio. Entonces el tema es finalmente trabajar con el sistema juvenil, ¿no? Ahora, ¿qué dice la ciencia y la criminología? Más allá de lo que uno pueda pensar como una reacción emocional, que el incremento de penas no disuade el crimen. Si es un elemento disuasivo a una población y genera quizás una cierta satisfacción social de rechazo y, repito, de venganza, pero en el tema de fondo, que queremos acá que el crimen reduzca, esto lamentablemente no va a ocurrir. Ujú. En su momento, las sanciones subieron de 6 a 10 años. Claro, Pues pero ahora con esta propuesta de adultos se espera que el tema se disminuya, pero repito, a nivel de evidencia mundial, estos datos refieren que es posible que este resultado sea solamente, bueno, un tema más de paliativo, porque el derecho es parte de la solución, no es la solución al problema del crimen. sí, claro, pero a ver, las cárceles en el país no resocializan absolutamente a nadie menos a menores de edad, ¿no? Sobre todo Obviamente, porque los espacios no están creados para eso. claro. Ahora, Jesús, un dato importante, ¿no? Hay más probabilidades de cambiar o reinsertar a un adolescente que un adulto. Es un tema también que hay que difundirlo. Es decir, hay más posibilidades de cambio a un adolescente bajo una buena condición de atención que en comparación a una población adulta. Por ejemplo, en adolescentes hablamos más o menos de privación de libertad a nivel de país, alrededor de 1.850 jóvenes en Exitosa. privación de libertad. En cambio, el INPE, por ejemplo, en una cárcel tiene actualmente más o menos, pero en cárcel tiene más o menos como creo más de 100.000 personas. Ahí tú te das cuenta un poco de la proporcionalidad. Ujú. Uy, creo que perdimos la comunicación, está interesante lo que estaba comentando. ¿Me escuchas? Sí, sí, para terminar, por favor, reitéranos esta parte. Sí, decía que había más posibilidades de recuperación en un adolescente que en un adulto. Y te decía que el número de población adolescente es menor, pues hablamos más o menos de 1.850 adolescentes con tipologías de conducta antisocial. Claro, pero me temo que ya las cosas para los adolescentes han cambiado. Ahora estamos hablando de niños y adolescentes involucrados en casos de sicariato. Entonces las figuras son distintas. Los momentos son otros. Entonces, lo que yo temo y advierto es que el sistema de justicia, al igual que el sistema penal, no sea adecuado a los nuevos tiempos, entre comillas, que son más sangrientos, ¿no es cierto? Hay menos duda respecto a la comisión de un delito de estos tipos, ¿no?
Por ejemplo, mira, actualmente la sanción para sicariato es de 10 años. En países de la región están entre los 10 a 15 años para casos, repito, de sicariato. Entonces, con esta propuesta también se busca justamente poner sanciones más severas. Pero el tema de fondo, repito, es trabajar con el sistema juvenil, porque la población que comete conductas de sicariato, que son mediáticos, es un número pequeño en comparación a toda la problemática general. Eso. Bien, perfecto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.